Mishnah de Pirkei Avot, que dice así: Yehuda ben Tabbai ve Shimon ben Shattach kibelu mehem. Yehuda ben Tabbai y Shimon ben Shattach recibieron la Torah oral, lo que les habían transmitido, como ya lo había explicado al principio, de generación tras generación. Se transmitía y lo llevaban los líderes, que eran los encargados de explicar todos los detalles. Y esta fue la tercer pareja, que como dije al principio, eran líderes únicos, y comenzó una época que se empezó a transmitir por parejas. Esta es la tercera pareja, es que uno era el presidente, el Nasi, y el otro el Abedín, el jefe del tribunal. En este caso en particular, Yehuda ben Tabbai y Shimon ben Shattach, hay una discusión entre Rabbi Meir y Jamim, cuál de los dos era el presidente y cuál era el Abedín. No tiene relevancia, nada más lo menciono, que no sabemos con certeza absoluta. Okay. Vamos a ver de vuelta quién era Yehuda ben Tabbai y quién era Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach ya lo había mencionado anteriormente, pero voy a repetir con más detalle su historia. Yehuda ben Tabbai fue un gran jajam que también se caracterizó por la humildad, a tal grado que él era el indicado para ser o presidente o jefe de tribunal, y consciente de que lo querían nombrar como dirigente, se escapó y se fue a Alejandría de Egipto, con la única razón para que no lo nombren y no lo pongan un líder y dirigente. No quería ese puesto. Sabemos que hoy en día la gente se pelea por los puestos y lo que hay en las elecciones en los países, tanto ponen dinero y hacen propaganda, pero aquí vemos la humildad de Yehuda ben Tabbai, que al contrario, que se escapó para que no lo nombre. Vamos a ver en qué época. Ya habíamos mencionado que es la época del segundo templo, cuando estaban los Hashmonaim, que tomaron el poder de los griegos, y ellos eran los reyes. En este momento, de vuelta, que mencioné ayer, estaba el rey Yanai, Alexander Yanai. Su esposa se llama Shlomzion, o Salomé se diría en español, la reina famosa Shlomzion, que en el Talmud se habla mucho de ella. Y fue, como ya lo había mencionado, que lo voy a repetir con un poquito más de detalles, cuando los saduceos y fariseos, que odiaban a los jamim, a los sabios de la Torá, convencieron al rey Yanai que los mate, y efectivamente el rey Yanai los persiguió y los mató. La historia con detalles fue que el rey Yanai había conquistado muchos pueblos, 66 creo, y llegó muy feliz de sus conquistas, hizo una gran fiesta, y en esa fiesta había un sadoquí, uno de los que estaban alejados de la religión y que odiaban mucho a los jamim, y él le dijo al rey: los jamim te odian, te rechazan a ti, no te aceptan. Entonces él le dijo: pues, ¿puedes probármelo? En ese entonces, el mismo rey Yanai era rey y era Cohen Gadol, porque los Hashmonaim fueron los Kohanim, en la familia de Kohanim, él era descendiente de ellos, y por lo tanto ocupaba dos puestos simultáneamente, tanto de rey como de sacerdote supremo, de Cohen Gadol. Entonces, cuando en esa fiesta esa persona malvada realmente, que odiaba, le dijo al rey: los jamim te rechazan. Entonces le dijo: demuéstramelo. Le dijo: ¿sabes qué? Frente a ellos les dijo: a ver, hazlos jurar que te van a decir la verdad, y vas a ver cómo te rechazan. Entonces le pidió que uses el tzitz, lo que tenía el Cohen Gadol, como por el nombre de Dios, y les dijo que no les va a hacer nada, quieren que le diga toda la verdad, lo que sienten de él. Entonces uno de los jamín presentes se atrevió y le dijo:
le dijo, yo creo que es suficiente para ti el puesto de rey como para pretender también ser Cohen Gadol, ya que no te corresponde. Le dice, ¿y por qué dices eso que no me corresponde si soy Cohen? Entonces hubo un rumor que su mamá la habían tomado prisionera los enemigos en su tiempo, y al tomarla prisionera, que está la duda que podían abusar de ella, por lo tanto el hijo, que era él, Yanai, ya no sería válido para ejercer como Cohen, pues sería lo que se llama halal. Entonces dijo, sabemos que tu mamá fue tomada como rehén y por eso tú no puedes ser Cohen Gadol. Entonces él se enoja mucho y dice, pero voy a investigar, voy a ver si es cierto. Hace una investigación y descubren que realmente no fue así, que sí estuvieron a punto de tomarla, pero parece que ella pudo cambiarse por alguien más, por una sirvienta que le puso su ropa y ella pudo escaparse. Entonces, cuando ese malvado consejero vio así, le dice, ya ves, que te están difamando, miren los jamim, le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Le dice, le dice, pero si los mato, ¿qué va a ser de la Torá? ¿Quién la va a transmitir? ¿Quién la va a estudiar? La Torá. Entonces le dice, pues la Torá ya está. Quien quiera estudiarla va a ir y va a recurrir a ella. Dice, no necesitamos ellos. El error de este rey que le tenía que responder es cierto. La Torá, y tenemos el Sefer Torá y ahí está. Pero la Torá oral, la explicación, los detalles, ahí sí, sin los jamim no habría quien la transmita. Y el rey como que en ese momento se cegó y le hizo caso, y ahí fue cuando ya había contado que mandó a matar a todos los jamim. Este Shimon ben Shattach, el segundo que mencionamos ahorita en la Mishnah, era su cuñado, era hermano de la reina que acabo de mencionar, Salomé o Shlom Zion Amalcá. Era su hermano. Cuando ella vio que estaba matando a todos los jamim, ella organizó que lo escondan, que él se esconda en un lugar que no lo iba a poder encontrar, y así lo mantuvo a salvo de esa matanza de todos los jamim. Fue algo trágico en la historia del pueblo de Israel, porque realmente ya estaba en poder de los mismos judíos, de los Hashmonaim, que eran los Kohanim, que salvó al pueblo, salvaron al pueblo, perdón, de los griegos. Entonces, que en el poder de los Hashmonaim maten a todos los jamim fue algo muy fuerte y muy trágico. ¿Y qué pasó? Que también se desintegró totalmente el Sanedrim. Siempre tuvieron en esa época, como yo lo mencioné, 71 grandes sabios, el gran tribunal supremo, que tomaban las decisiones más importantes. ¿Quiénes tomaron los puestos del Sanedrim? Esos mismos que odiaban a los jamim y que se habían alejado de la Torah, que no cumplían la Torah oral, que eran los sadoqueos y baitoseos, sadoquim y baitosim, y obviamente no lo llevaban correctamente, no ejecutaban o no ejercían el concepto real de los jueces como debía ser. Pero fue un tiempo de mucho dolor, mucha tristeza para el pueblo de Israel, hasta que pasó un tiempo que el rey como que empezó a darse cuenta que ya no se estaba transmitiendo la Torá, y tal vez la gota que derramó el vaso, tal vez, ¿no? Podría ser uno de los sucesos que lo llegan a visitar al rey embajadores o representantes de un rey muy importante, vecino de Israel, que era muy amigo eran muy amigos. Se sientan en la mesa, están platicando, y estos embajadores que ya lo habían visto anteriormente al rey, le traían regalos y demás, le dicen, añoramos mucho las enseñanzas de este gran sabio Shimon ben Shattach. ¿Dónde está? ¿Está perdido? ¿Qué pasó con él? La verdad, sentimos la diferencia. Siempre que veníamos oíamos de su gran sabiduría, ya no. Cuando el rey ve así, que está quedando mal, incluso con ellos, entonces su esposa, que estaba presente, le dice, yo sé dónde está escondido, y si tú me juras o me prometes que no le vas a hacer daño, yo te lo traigo.
le aseguró el rey Yanai a su esposa que no le iba a hacer daño a su cuñado. Entonces ella lo va a buscar, lo trae y se sienta con ellos a la mesa a comer, y después le dice el rey, a ver, enséñales y diles la verajá, Birkat Hamazon, la última bendición. Le dice, no puedo agradecer a Dios por lo que comieron ustedes y yo no comí. Como que ahí estaba, y hasta le tuvo que servir a él también de comer. Y así empezó de vuelta el acercamiento. Después del rey, que el rey vio la impresión de sus huéspedes, de este gran sabio, se dio cuenta realmente que verdaderamente tenía la verdadera sabiduría. Y entonces el rey de vuelta perdonó y permitió que vuelva la enseñanza a manos de los grandes Jamim. Pero, ¿qué sucedió? Que en esos momentos ya habían pocos Jamim y no había, el Sanedrín, como dije, el tribunal estaba desintegrado. Entonces, ¿qué hizo Shimon ben Shattach? Le manda una carta a su compañero, que es el protagonista de esta Mishnah, Yehuda ben Tabbai, que estaba en Alejandría, como dijimos. Y en la carta le escribe de la siguiente manera. Le dice así: de la gran Jerusalén a la pequeña Alejandría. Como que la carta se la escribía la gran Jerusalén a la pequeña Alejandría. Y diciéndole así: ¿cuánto tiempo más habrá de permanecer mi novio en tu casa, mientras estoy yo aquí sentada como mujer abandonada? Que de alguna manera le hizo ver, le dio a entender, de que Jerusalén, con toda la necesidad, donde estaba el templo, donde estaba el Bet HaMikdash y toda la sabiduría, estaba como la novia esperando a su novio, al Hams Yehuda ben Tabbai, que estaba en Alejandría y que la abandonó a su novia. Cuando leyó esas palabras tan fuertes, Yehuda ben Tabbai inmediatamente se regresa a Jerusalén y juntos vuelven a formar el Sanedrín de vuelta. Pusieron a Jamim calificados, auténticos, y no como los que habían antes, y fue, como dije, uno el presidente y uno el jefe del Sanedrín. Bueno, esto es en síntesis la semblanza de estos dos grandes Jamim, y vamos a ver ahorita qué nos enseña cada uno de ellos. Ok. Yehuda ben Tabbai Omer. Yehuda ben Tabbai solía decir, y vuelvo a repetir lo que ya mencioné, que cuando decimos solía decir, no significa que fue lo único que dijo. Enseñó muchísimas cosas, Yehuda ben Tabbai, pero como que hizo destacar esas enseñanzas que les dio una importancia particular. Y que dice así: Alta asasmeja que orgea dayanim. También voy a agregar como introducción también a lo que van a decir, que ellos estuvieron en una época de mucha injusticia, cuando los otros enemigos de los Jamim tomaron el Sanedrín y demás. Obviamente no se aplicó para nada la justicia, y la Torá resalta muchísimo la obligación de agotar todos los recursos para llegar en su máximo, en su extremo, o buscando los recursos a su extremo para aplicar la justicia verdadera y no inclinarla a hacer algo incorrecto o injusto. La Torá le da extrema importancia a eso, y hay muchas leyes de cómo los jueces tienen que proceder para ser justos. Es muy conocido el concepto de que no puede oír un juez a un litigante que alegue primero si no está presente el otro litigante, sino ir a los dos juntos, que dice sin su presencia, para que no se llegue a inclinar su mente o se lo llegue a convencer antes de darle oportunidad al otro de refutar lo que está diciendo. Entonces, ya hay muchas leyes así. Incluso
les exige a los litigantes que ambos estén vestidos al mismo nivel. No puede un rico vestirse de una forma muy elegante y el pobre con harapos, porque impresiona al juez. Al verlo así, impone más la vestimenta del rico y puede inclinarse. Dice, es tan sutil los detalles para no llegar a sentenciar o a un juicio, no llegar a juzgar de forma injusta sin la verdad absoluta. Entonces, en una época donde había esos problemas, por eso estos grandes jamim se dirigieron a los jueces, que obviamente cuando se dirigen a los jueces, todos en cierto momento, como lo dije en otra ocasión, somos jueces y tenemos que aplicar estos mismos principios. Y que dice así, Alta asasmeja korjea dayanim. No a los jueces que no lleguen a actuar en cierto modo como Orjea Dayanim. Hay diferentes, la más aceptada es lo que hoy en día serían los abogados. Los abogados ayudan a cada uno a su cliente a prepararle los argumentos para que pueda ganar el juicio. Entonces, incluso un juez que sabe con certeza que uno de ellos tiene la razón y la verdad, se puede tentar a decirle, no, de tal manera para que ganes el juicio, porque en verdad tú lo mereces. Y si aunque sepa que es verdad, no puede hacer el papel, digamos, de abogado, y si sabe que él tiene la razón, uno de ellos, y le puede decir cómo presentar sus argumentos para que gane el juicio, de todos modos estaría totalmente prohibido para el juez. El juez no puede hacer el papel de juez y de abogado a la vez, tiene que oír a los dos de forma totalmente imparcial para poder llegar a un juicio justo. No solamente no hacer el papel de abogado, sino ayudarlo un poquito a decir, ¿te refieres a esto? Digamos, él está exponiendo sus argumentos. Dice, ¿te refieres que por tal razón actuaste así? También eso lo podría ayudar, darle una idea de decir, sí, me refiero a eso, e inclinar de alguna manera la justicia. Obviamente que nosotros constantemente también juzgamos y tenemos muchas razones a veces para inclinarnos hacia una parte, con conveniencia, si uno es familiar, o oímos los argumentos de los dos y nos parece, lo conocemos más a uno. Todo eso es lo que viene a advertir de cuidarse muchísimo y ser absolutamente imparciales y objetivos. Y por eso dice, la segunda recomendación que dice, cuando estén presentes los litigantes frente a ti, los tienes que considerar como malvados. Obviamente no se refiere a Rasha, de una persona que es mala y que todas sus acciones son negativas. En ese momento, para lo que están reclamando, porque obviamente si hay un juicio, uno dice que el otro le robó, que le debe dinero, el otro dice que no, uno de los dos es culpable. Entonces, si los considera a los dos inocentes como buenos, no va a poder investigar a fondo y llegar a la verdad. Pero si los considera a los dos como si serían culpables, aunque puede conocer a uno y dice, no, este es un santo, yo lo conozco, no lo puedo creer que él esté robando o él esté mintiendo. Entonces seguramente él tiene la razón, es lo que nos advierte, porque si ya piensa así de antemano, aunque quiera investigar y buscar la verdad, ya no va a poder, porque la inclinación lleva hacia ese. Por eso nos dice algo fuerte, los dos velos como si serían Reshaim, serían los dos culpables. No importa los antecedentes, no importa nada. En este momento, frente a ti, a los dos investigarlos de la misma manera y verlos a los dos como culpables, que de esa manera sería más fácil llegar a la verdad. Y en verdad, ser un juez, como la Torah indica, es algo muy difícil. La Torah dice, Lo taguru mi peneish, no teman de nadie. No pueden temer a alguien que tiene poder y demás.
Muchos jamim en la historia se abstuvieron de llegar a ser jueces, porque en el caso de sí serlos, tenían que, aunque los amenacen de muerte, tenían que igual, sin temer a nadie, aplicar la justicia verdadera. El verdadero juez es el que de verdad no tiene ningún tipo de inclinación y aplica la justicia verdadera. Cuentan una famosa historia en un lugar importante en Europa. Estuvieron mucho tiempo buscando un buen rabino, había una comunidad muy grande, hasta que encontraron un rabino muy recomendado, con mucha sabiduría, que tenía muy buen nombre. Y uno de los ricos y personas más importantes de la comunidad, que era de los dirigentes, que era poderoso, rico y muy noble también, él mismo fue y lo contrató y quedó con él, cuánto le iba a pagar al mes, y lo trajo de otro pueblo a ese lugar para que ejerza como rabino. Okay. Entra a su puesto, él se convirtió también en el rabino y en el juez, en el Ab-Bedín del lugar para hacer los juicios. Pasan unos días, llega con él una viuda. Es sabido lo que la Torá advierte de proteger a la viuda y atenderla, que de forma natural llega a estar desprotegida. Hay excepciones, pero por lo general no tener un apoyo, un sustento que la mantenga. Llega una viuda, pero muy pobre además, una viuda muy humilde, y le dice que tiene una demanda contra esa persona, justamente el más rico de la ciudad y el más poderoso, el que lo había contratado al Jajam, que tuvo un problema con él y lo quiere demandar a un Din Torah, a un juicio de la Torah. ¿Ok? Entonces el rabino, ¿ok? Era su obligación como juez, manda a su shamosh y le dice, ve con fulano y dile que lo estoy citando para un Din Torah. Va con él y él le dice, ¿qué? Que esa viuda tan así humilde me está llamando a mí para yo de ninguna manera, que por unos centavos que está pidiendo, dile que de ninguna manera voy a atender, estoy demasiado ocupado para atender una cosa así tan sencilla. Regresa a Shammás, le comenta al rabino, esa fue la respuesta. Lo manda el rabino de vuelta, dice, dile que para la Torá un centavo como 1.000.000 es exactamente lo mismo, y la persona más humilde y de más alto nivel tienen el mismo valor para Dios y se le debe hacer la justicia parejo, de la misma manera. Así que vuelve a decirle que lo estoy citando para un Din Torah. Vuelve el shamosh y le vuelve a gritar y le dice, dile que de ninguna manera que no voy a ir, pero por nada. ¿Cómo crees que yo, que siendo quien soy, me voy a rebajar y a ir a oír a esa viuda, a que me estén citando, convocando a un juicio? Le responde el shamosh lo que le dijo, le dice el Jajam, lo vuelve a mandar. Dice, dile que si no viene, lo estoy llamando por tercera vez, y si no viene, lo voy a poner en jerem. En ese entonces se aplicaba eso, es ley de hielo, que nadie podría hablar con él ni comerciar con él. Hoy en día no se aplica ese concepto. Va el shamash, regresa y le dice así al rico. El rico, enojado, enfurecido, llega con el Jajam y le dice, a ver, ¿de qué se trata todo este escándalo? Porque una viuda por una tontería me está demandando, me molestas a mí, que yo fui el que te puse. Le dice, yo soy el Jajam, así es la halajá, la ley de la Torá, no se hace diferencia entre el más poderoso y el más humilde, y tengo obligación de hacer caso y responder a la petición de esa viuda y citarte al Din Torah. Primero vino así como enojadísimo, furioso más bien, parecía que le iba a pegar a Jajam. Después de un momento, cuando ya le corresponde al Jajam así, le da un abrazo al Jajam y le dice, no hay ninguna demanda, yo mandé a esta viuda para ponerte a prueba. Acabas de llegar ahorita a la ciudad y queremos un Jajam auténtico, un Jajam que
que no se pueda corromper, que realmente haga los juicios y aplique la verdad. Entonces, intencionalmente mandé a esa viuda para que me demande y a ver si te ibas a intimidar y decir, no, yo no me meto con esa persona, o cuando ya te contesté que no estoy dispuesto a venir, decir, bueno, ni modo, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso es justamente el concepto que la Torá nos pide. Por eso, como dije, grandes jamim, en épocas que habían matones y demás, mejor dijeron, no entramos, pero el que le entró, el que ya lo hizo, tenía la obligación, con todas las consecuencias, igual aplicar la justicia de forma absoluta, sin diferenciar entre un nivel social y otro, entre rico y pobre, y entre cualquier estrato social. Bueno, por eso dice, cuando estén frente a ti, tómalos como los dos culpables, no digas este es más poderoso, ni este es más sabio, este es más bueno, todo. Ahí los dos tienen la misma posibilidad y hay que investigar igual. Y la tercera es la interesante, la tercera recomendación. Porque hasta aquí lo entendemos, ¿no? Es lógico que para hacer la justicia verdadera hay que verlo de la misma manera, a los dos. Dice, la tercera es, Uchsheniftarim milefaneja y eneja que zakain que shekipeló aleem et adin. Pero cuando termines el juicio y ya sentenciaste y aceptaron la sentencia, lo que establece la Torá, quién tiene que pagar y quién no, después de eso, después que la aceptaron, los tienes que ver como inocentes a los dos, incluso al culpable, incluso al que fue ladrón, al que mintió, el que debía dinero, tú los tienes que ver ahorita como inocentes, por varias razones. La primera razón, porque el hecho que fueron a un juicio, que querían buscar la verdad, podría ser que cada uno pensaba que tenía razón, no tenía intención de robar nada, para eso fueron al juicio, y están aceptando lo que sentenció el rabino según la Torá, el juez, eso mismo ya lo hace inocente, eso es en un lugar. Pero vamos a suponer a alguien que estaba mintiendo y que le quería robar al otro y no le quedó alternativa más que ir a un juicio. Primero los tienes que juzgar para aplicar la justicia, pero una vez que ya la aplicaste, nos dice aquí este gran jajam, no tienes ningún derecho a juzgarlo, déjaselo a Dios el que juzga. Tú no sabes que hay dentro de él algo similar a lo que hablamos cuando dijimos en la Mishnah de Betanet Kol Adam de juzgar a toda persona para bien. Tú no sabes si no se arrepintió, si no hizo teshuvá, no sabes qué lo orilló, qué la desesperación. Tú tenías que aplicar la justicia. Una vez que ya se aplicó y él aceptó y va a pagar lo que debe y todo, ahorita lo tienes que ver como una persona inocente y no seguir considerándolo como sucede lamentablemente hoy en día en el mundo, que podríamos llamarlo en cierto modo bullying. Una persona comete un error, todos somos seres humanos y podemos llegar a cometer un error. Pero ok, ya paga su sentencia, ya pagó las consecuencias del error. Es decir, le hicieron pagar, sin embargo, lo siguen marcando, incluso así en la ley, tiene un historial criminal. Entonces ya está señalado, ya para toda la vida. Va a otro juicio, pero tú robaste una vez o pasaste el alto o hiciste esto. Esa persona, si quiere regenerarse, si quiere ser mejor persona, ya está señalado y está marcado. A veces pasas también con un alumno en la escuela, cometió un error, ok, es un niño, un joven, cometió un error, pero no se le perdona y siempre se le recuerda y con eso se le puede echar a perder su futuro. Que ya no quiera, como me ven de esa manera igual, ya no quiera regenerarse y salir adelante. Hay que cuidarse mucho, esa es una enseñanza que tiene mucha psicología. Ok, ya cometió un error, ya lo corrigió. Además, que nosotros no somos quienes para considerar a la persona mala, buena, determinada. Sí, somos quienes para hacer justicia, eso tenemos la obligación, pero no para juzgar a la persona. Juzga el hecho, la acción, corrígela, tiene que pagar, tiene que responder por sus acciones, pero después no puedes catalogar a la persona y rechazarla y considerarla mala. Como dije, pudo corregirse,
puede ser un error de una debilidad y que eres bueno, ya pasó, ya lo corrigió. Si llega de vuelta esa persona a otro juicio, así es según estas reglas, como lo está diciendo aquí el Jami, las reglas de la Torá, en ningún momento se le puede recordar, pero tú otra ocasión hiciste eso. No, eso sería un error grave. Eso ya se borró totalmente lo anterior. De verdad es una enseñanza que si la aplicamos hoy en la educación y en nuestras relaciones interpersonales, habrían mucho menos delincuentes, porque hay algunos delincuentes que empezaron por necesidad, con un detalle, y después que los acabaron la sociedad y que los juzgaron tanto para mal, ya no le quedó ánimo, esperanza de corregir y regenerarse de una persona. Igual todos me ven así, entonces ya que me ven así, sigo así. Pero si usaríamos esa psicología y saber que la persona puede corregirse y atraerlo, y al contrario, cometiste un error, ya pasó, y hay que continuar adelante, si usaríamos esa psicología, la sociedad estaría pero muy diferente. Ojalá que sigamos estas enseñanzas tan importantes. De verdad, cada Mishnah que vemos en el Pirkei Avot son unas joyas de enseñanzas y de sabiduría para la vida real, para la vida cotidiana. Tenemos que saber tomarlas y aplicarlas.